Ahora vamos a ver un ejemplo que proviene del primer video de la clase de chi cuadrado y prueba exacta de Fisher, en el cual trabajamos con una muestra de pacientes. Es un ejemplo que ya no es veterinario, sino tiene que ver con el ámbito médico, y esta muestra estaba constituida por 22 pacientes, 10 de los cuales estaban enfermos y 12 se consideraban pacientes sanos o no enfermos, y además teníamos 11 detectados y 11 no detectados. En función de estos datos es que vamos a aplicar todo lo que estuvimos aprendiendo sobre pruebas diagnósticas en el video anterior. Entonces, podemos plantear una hipótesis nula que menciona que no hay asociación entre enfermedad y detección, y una hipótesis alternativa que dice que hay asociación entre las dos variables. De otra manera de verlo es que, iniciando en la idea de la hipótesis alternativa, de haber asociación entre enfermedad y detección, podríamos decir que la proporción 1, es decir, los pacientes enfermos detectados del total de detectados, es mayor que la proporción 2, que sería los pacientes enfermos no detectados del total de no detectados. Es decir, la muestra 1 serían 8 en 11 y la muestra 2, 2 pacientes en 11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que poner a prueba la hipótesis nula. Y para ello lo vamos a poder hacer a través de cualquiera de los tres métodos que aprendimos: la distribución beta-bayesiana, chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Cuando corremos esas tres pruebas, vamos a poder observar que, si bien las probabilidades son diferentes, porque ahora sabemos que la sensibilidad de cada prueba es distinta, igual en los tres casos la probabilidad es menor que el nivel alfa considerado, es menor que 0,05. Y por tanto vamos a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y decir o concluir que hay una asociación estadísticamente significativa entre las variables analizadas. Por tanto, esta prueba diagnóstica se encuentra validada. Cumplido el primer paso, vamos a proceder a calcular la sensibilidad y la especificidad de la prueba, es decir, las probabilidades a priori. En este caso, la sensibilidad sería igual a 8 individuos enfermos y detectados dividido 10 enfermos totales. Esto nos da un 0,80 de probabilidad u 80%. En el caso de la especificidad, se calcula como 9 individuos sanos y no detectados sobre un total de 12 pacientes sanos o no enfermos. En este caso, 9 dividido 12 nos da 0,75 o un 75% de especificidad. Y para calcular los complementos, sabemos que sería, en el caso de la falta de sensibilidad o error beta, 2 pacientes enfermos no detectados de un total de 10 pacientes enfermos. 2 dividido 10 es 0,20, es decir, un 20% de falta de sensibilidad. Y en el caso de la falta de especificidad, serían 3 pacientes sanos detectados dividido el total de pacientes sanos. Es decir, 3 dividido 12 nos da 0,25 o un 25% de falta de especificidad. Lo último que me queda por decir en relación a cuestiones a priori, puede ser también calcular la prevalencia o la cantidad de enfermos que hay, que en este caso son 10, dividido el total de pacientes analizados. En este caso son 22. Entonces, 10 dividido 22 nos da una prevalencia igual a 0,455. Ahora vamos a pasar a calcular los valores predictivos, y en el caso del valor predictivo positivo,
lo vamos a hacer como los pacientes enfermos detectados, que en este caso son 8, dividido el total de pacientes detectados, que son 11. Entonces, 8 dividido 11 es 0,727, es decir, un 72,7%. Y cuando queremos calcular el valor predictivo negativo, lo que vamos a hacer es considerar los pacientes sanos no detectados, que son 9, dividido el total de no detectados, que son 11. Entonces, 9 dividido 11 va a ser igual a 0,818 o un 81,8%. Y luego vamos a calcular las probabilidades complementarias, que son los falsos positivos y los falsos negativos. En el caso de los falsos positivos, los vamos a obtener considerando los pacientes sanos, pero que fueron detectados, que son 3, dividido los 11 detectados totales. 3 dividido 11 es 0,273 o un 27,3%. Y los falsos negativos van a ser los pacientes enfermos no detectados, que son 2, divididos todos los no detectados, que son 11. 2 dividido 11 nos da 0,182 o un 18,2%. Bien, ahora, para resumir los resultados, podemos decir que la prueba diagnóstica se encuentra validada estadísticamente con una probabilidad igual a 0,003 según la metodología bayesiana. Pero recordando que las otras dos metodologías que eran clásicas, que era la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher, dieron probabilidades menores al error alfa o al nivel de significancia y por tanto, por los tres métodos podíamos concluir que enfermedad y resultado positivo se encontraban asociados significativamente. Además, estamos observando que en esta prueba, particularmente la sensibilidad fue igual a 0,80, y esto quiere decir entonces que el 80% de los pacientes enfermos se detectan como positivos. La especificidad en este caso fue igual a 0,75 y eso implica que el 75% de los pacientes no enfermos dan un resultado negativo. Ahora, en relación a los valores predictivos, tenemos un valor predictivo positivo igual a 0,727, que implica que el 72,7% de los positivos se encuentran realmente enfermos. Y cuando observamos el valor predictivo negativo, vemos que es igual a 0,818, y esto implica que el 81,8% de los negativos no se encuentran enfermos. Bien, otra cuestión importante es que al ser una prueba diagnóstica que es más sensible que específica, porque fíjense que la sensibilidad es del 80% y la especificidad del 75%. Esto implica que vamos a ver una impronta en un mayor valor predictivo negativo. Y si se fijan, el valor predictivo negativo es mayor que el valor predictivo positivo. Y esto ocurre por una cuestión que se las voy a explicar en las siguientes diapositivas. Voy a explicarles el caso de esta prueba diagnóstica que, como les había dicho, era más sensible que específica. Cuando una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad elevada, o podríamos decir que cuando la sensibilidad aumenta, lo que vamos a ver es un aumento en el casillero A, que sería el casillero que contiene a los pacientes enfermos que fueron detectados como positivos. Y cuando este casillero aumenta, lo que va a ocurrir es que se va a vaciar horizontalmente el casillero B, que es el casillero que tiene los pacientes enfermos que no fueron detectados. Entonces, si los pacientes migran hacia el casillero de la enfermedad y detección,
los dos eventos de manera conjunta y el casillero de los pacientes enfermos no detectados se vacía, es decir, tiende a 0, lo que va a ocurrir es que verticalmente el máximo aporte que observemos en la suma de B más D, que sería todos los pacientes no detectados, lo va a hacer el casillero D, porque B está tendiendo a 0. Entonces, si D es máximo, o el máximo aporte en esta sumatoria de no detectados lo está haciendo este casillero D, que contiene los pacientes sanos no detectados, entonces el valor predictivo negativo va a tender al 100%. Esto sería la explicación de por qué cuando una prueba es más sensible, posteriormente vamos a ver un valor predictivo negativo elevado. Ahora voy a pasar a explicarles la siguiente situación, que es cuando una prueba es más específica, pues, o tiene una especificidad elevada. Cuando la especificidad aumenta, lo que ocurre es que el casillero D, que es el que contiene los pacientes sanos que no fueron detectados, va a aumentar. Es decir, vamos a ver una migración de pacientes hacia este casillero D. Y por tanto, el casillero C, que es aquel que tiene a los pacientes sanos que fueron erróneamente detectados, se va a vaciar o va a tender a 0. Y si eso ocurre, va a pasar que verticalmente entonces el máximo aporte en la sumatoria de A más C, que serían todos los pacientes detectados, lo va a hacer el casillero A, que es el casillero de pacientes enfermos y detectados. Si A entonces tiende a ser máximo, o lo que había dicho, que el máximo aporte en esta sumatoria lo hace A, entonces el valor predictivo positivo va a tender al 100%. Ahora quiero enfocarme en los métodos que existen para calcular los valores predictivos. El primero que vimos fue este que es manual, utilizando las letras de la tabla de contingencia, y el segundo que vamos a ver en esta oportunidad es el método que aplica el teorema de Bayes. Y sobre este método es en lo que me voy a enfocar en la siguiente sección de este video. Bueno, para poder aplicar el teorema de Bayes, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo era ese teorema. Recuerden que el teorema decía que, o planteaba que hay una probabilidad condicional de A dado B, donde A es la causa y B es el efecto, y que es equivalente a hacer interactuar una idea prior, que en este caso es la probabilidad de la causa o la probabilidad de A, multiplicado por la probabilidad condicional de B dado A, que sería una probabilidad de tipo causa-efecto. Primero la causa y luego el efecto. Y a ese numerador se lo dividía por la sumatoria de todas las posibles combinatorias entre la prior, que involucra la causa, y las distintas verosimilitudes que involucran causa-efecto. Si reemplazamos la causa por enfermedad, por la presencia o la ausencia de la misma, y el efecto por el resultado positivo o negativo, entonces vamos a poder aplicar esta fórmula a este contexto de las pruebas diagnósticas. Y ahora voy a pasar a explicarles cómo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar el teorema de Bayes es que existe una probabilidad de enfermedad que se conoce como prevalencia y sería comparable a la idea de probabilidad o distribución prior. Y luego, en el caso de la sensibilidad y de la especificidad, estamos tratando con probabilidades que son de tipo causa y luego efecto. Es decir, la probabilidad de que primero esté la enfermedad y luego del resultado positivo, que esa sería la sensibilidad. O que
primero no aparezca la enfermedad y luego el resultado sea negativo. Y esa es la especificidad. Estas probabilidades serían lo que se conoce como verosimilitud, probabilidades de tipo causa-efecto. Ahora, cuando estamos en presencia de los valores predictivos, estamos en presencia de probabilidades que evalúan efecto y retrospectivamente se preguntan por la causa. Ante el resultado de la prueba, sea positivo o negativo, retrospectivamente se preguntan por si está o no está la enfermedad. En el caso del valor predictivo positivo, frente a un resultado positivo, retrospectivamente se pregunta por la enfermedad y cuando estamos en presencia del valor predictivo negativo, frente al resultado negativo, la pregunta es ir hacia atrás a ver si la enfermedad estaba ausente. Estas dos probabilidades corresponden al concepto de probabilidades posteriores. Con esto vamos a pasar a la fórmula que permite aplicar el teorema de Bayes y calcular los valores predictivos. En el caso del valor predictivo positivo, se va a hacer interactuar la prior como prevalencia por una verosimilitud que involucra la sensibilidad y luego en el denominador vamos a tener la combinación de sensibilidad por prior o prevalencia más la falta de especificidad, la probabilidad condicional de no estar enfermo y luego dar resultado positivo, por la probabilidad de la no enfermedad o el complemento de la prevalencia. Luego, si quisiéramos averiguar los falsos positivos, lo único que tendríamos que hacer es el complemento de ese valor predictivo positivo. Es decir, 1 menos el valor predictivo positivo. Ahora, si quisiéramos calcular el valor predictivo negativo, lo que vamos a hacer es hacer interactuar en el numerador a la especificidad por el complemento de la prevalencia y luego en el denominador vamos a tener nuevamente el término que les acabo de describir más la falta de sensibilidad, que sería primero estar enfermo y luego que el resultado sea negativo, multiplicado por la prior, que sería la prevalencia. Y si queremos averiguar, nuevamente, como les decía, para los falsos positivos, en el caso de los falsos negativos, vamos a utilizar una fórmula de complemento, haciendo 1 menos el valor predictivo negativo. Con esto en mente, vamos a aplicar estas dos fórmulas para calcular los valores predictivos del ejemplo con el que estábamos trabajando. Entonces, fíjense que reemplazando cada uno de esos conceptos previos que les había mencionado y sabiendo que en este ejemplo la sensibilidad era igual a 0,80, la especificidad era igual a 0,75 y la prevalencia era igual a 0,455, podemos ir calculando tanto numerador como denominador y terminar obteniendo esta razón o este cociente que da 0,364 dividido aproximadamente 0,5, o en este caso tenemos bastantes más decimales, que es 0,50025. Cuando obtenemos el resultado de esa división, nos da un valor igual a 0,727. El mismo valor obtenido por el método manual. Y en este caso, si quisiéramos saber el valor de los falsos positivos, haríamos 1 menos 0,727, obteniendo 0,273.
Vamos a pasar ahora al cálculo del valor predictivo negativo. En este caso, haciendo interactuar la especificidad de 0,75, el complemento de la prevalencia, que sería igual a 0,545, y otra cuestión importante, la falta de sensibilidad, que sería de un 20% o 0,20 en probabilidad. Cuando obtenemos finalmente el valor del numerador, que es 0,40875, y del denominador, que es 0,49975, el resultado nos da 0,818, o aproximado, según los decimales con los que hayamos trabajado. Este es exactamente el mismo valor que obtuvimos a través del método manual. Y si quisiéramos conocer los falsos negativos, haríamos 1 menos 0,818, que nos da 0,182. Consecuentemente, podemos decir que estos resultados son exactamente los mismos que los que obtuvimos a través del método manual. Y algo que quería remarcarles es que las fórmulas que aplican el teorema de Bayes permiten estimar los valores predictivos, tanto positivo como negativo, mediante el conocimiento de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad de la prueba diagnóstica que estemos utilizando. Y al hacer interactuar estos tres, digamos, conceptos o estas tres probabilidades y o sus complementos, es que vamos a obtener en definitiva los valores predictivos. Finalmente, quiero mencionarles que existe un tercer método para calcular los valores predictivos, que es el método de odds ratio o razón de probabilidades. Y este método lo vamos a conocer y lo vamos a desarrollar en profundidad paso a paso en la próxima clase. Así que me despido hasta un próximo video.